Buenos días a todos, señor presidente. Si para Sonora el tema es seguridad, y entendiendo que sería injusto hacer un balance sobre los resultados en tan poco tiempo para el gobernador, yo le quiero preguntar sobre el caso de Claudia Pavlovich, la exgobernadora. Si la gobernadora dejó la situación tan complicada para el nuevo gobierno, se sostiene el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, y se lo pregunto porque el propio gobernador el 20 de abril del 2018 escribió un tuit que decía: Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción. A 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich, no quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Yo pregunto, ¿cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich? Y a 100 días de gobierno, el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando, porque no todos piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos por Alfonso Durazo, dicen, por alguna razón votamos para que llegara la cuarta transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento? Y nos pudiera explicar su lógica, si con mucho respeto se lo pido, en este ajedrez político, más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un puesto en el extranjero. Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos, y repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, pero además, si hay transparencia, hay más garantías de honestidad, el que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión. Entiendo pues que
hay quienes no comparten este punto de vista, porque también así es la democracia. Sería muy aburrido, aún con el frío me estaría yo aquí durmiendo, bostezando, si todos pensáramos igual. La democracia pues es pluralidad, es diversidad, es disentir. Entonces, esa es mi opinión. No sé exactamente si en este caso, porque sí hay cónsules que, además de el beneplácito de los gobiernos extranjeros, en el caso de los embajadores sí, algunos cónsules también, que requieren de la autorización del Senado. No sé si en el caso de... Sí, autorización del Senado. Entonces ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso, si hay diferencias. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir. ¿Sí? Eso es lo que puedo contestar. Pero déjeme insistir en esto. ¿Qué le diría a la gente de a pie, a los sonorenses que votaron por Alfonso Durazo? Respeto mucho. Y que no están necesariamente, que estaban cansados del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI, y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich. ¿Qué le dice a la gente? Que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere y no los vamos a traicionar. Sin salirme del tema, presidente, usted dice no les vamos a fallar, pero a usted sí le han fallado. Algunos de esos que ha elegido para ciertos puestos. Sí, pero no falla Ursúa, que se ha convertido en un golpeador desde los medios. Germán Martínez, que se ha convertido ahora desde el Senado en otro golpeador. La mismísima Lili Téllez, por la que usted y el propio gobernador hicieron campaña. ¿Fueron errores o fueron traiciones? No. Mire, así es la vida pública. Pero ¿cómo lo digiere? ¿Cómo lo entiende que estos a los que usted confió hoy se conviertan en golpeadores de su gobierno? Mire, en los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten la tentación del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad, no todos están de acuerdo en ayudar a los pobres. Solo en ese hecho pueden ir a la iglesia todos los domingos y comulgar y antes confesar, y no quieren al prójimo, no le tienen amor al pueblo. Si hay algo que distingue al conservadurismo, es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Pueden estar por mi culpa. Y les molesta que los jóvenes tengan becas. Y les molesta mucho
que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan, son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo, fue crucificado por defender a los pobres. Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. No estoy inventando nada, hasta que lo crucificaron. Entonces, dio su vida por los demás. Y así muchos otros profetas y grandes pensadores laicos. Y sin embargo, no se aplica la doctrina cristiana en este caso. Entonces, tenemos que entender que así es la condición humana, y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia. Lo decía León Tolstoy, que es uno de los escritores que más admiro. Decía, ¿qué es la felicidad? Pues no son los bienes materiales, no son los títulos, no es la fama, es estar bien con uno mismo, es estar bien, decía, con nuestra conciencia. Decía, lo voy a comentar nada más porque es un asunto filosófico, pero decía, estar bien con Dios. O sea, él equiparaba la conciencia con Dios. Es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, si alguien no actúa de manera consecuente, por ejemplo, ni es buen religioso, ni es buen político, un corrupto, y más si se trata de un político de izquierda. Si es corrupto, pues puede ser conservador, pero no de izquierda. De los que estaban y ya no están, ¿le salieron algunos corruptos? Muchos no, en la vida. No, yo le pregunto de los que estuvieron en su equipo y que se fueron. ¿Fueron algunos por corrupción? Se fueron porque no les gustó el proyecto, por lo que estamos hablando, básicamente. Y además, esto es normal. Mucha gente, incluso en un tiempo de su vida,
actúa de manera consecuente y se cansan de ser como eran. Una vez me contó don Julio Scherer que él era reportero, cubría el Congreso, y un marxista que era director del periódico El Día, Ramírez, Enrique Ramírez y Ramírez, dice que estaba en la Cámara, don Julio, como reportero, con otro señor, que por cierto, panista, de los que ya no hay también, de doctrina, pues, si me los mencionas, te digo. No, más atrás, como no, atrás de Luis H. Álvarez, casi como Gómez Morín, que fue era fundador, fue fundador del PAN, otro, pero ahorita tiene un apellido como extranjero, creo, sí, creo, sí, y estaban ahí los dos platicando y se baja Ramírez y Ramírez de un carro último modelo y ni siquiera iba sentado adelante, sino se bajó el chofer, dio la vuelta y le abrió la puerta. Y era marxista, pero ya había cambiado. Y entonces el comentario del panista a don Julio fue, porque don Julio ya vio, y el comentario fue, es que se cansó de ser como era. Y ahora que estamos hablando de Ramírez y Ramírez, un gran poeta, Efraín Huerta, tenía unos poemas, un género, el poemínimo, y tiene un poemínimo que dice: a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Y ese poemínimo, según otro maestro, me platicó que la referencia al que estaba en la cárcel, sí, el maestro que estaba en la cárcel, era José Revueltas, y el que estaba en el poder era Ramírez y Ramírez. A mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces, ¿cuántas cosas he visto? ¿Cuántas traiciones? Pero, como decía el compositor, poeta Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Es muy lamentable la vida de un traidor a sus ideales, a sus principios. La verdad, hay que comprenderlos, cometen un error, y esto suele pasar en gente muy consecuente, incluso en revolucionarios, no solo porque se cansan de ser como eran, sino porque
hay tentaciones todo el tiempo, tentaciones de todo tipo. Entonces, sí, ser transformador es estar dispuesto a actuar con rectitud, es un apostolado. Entonces eso es lo que puedo mencionar. Y dejemos también a la gente, como tú estás planteando, que ellos deliberen, resuelvan, den su punto de vista, y el pueblo pues siempre tiene un instinto certero, sabe bien, no se equivoca. Presidente, y le ofrezco una disculpa a los compañeros, nada más esperaba este momento para presentarme nuevamente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, y hoy le vengo a plantear nuevamente, pedir que se aclare si ustedes pagan redes de bots o de trolls, si Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia, si usted tienen estos grupos de control para mover las audiencias en redes sociales. Y se lo comento porque tristemente, y vengo a sostener lo que he dicho en mi humilde espacio de Sin Censura, que es triste el caso de Carmen Aristegui, después de las investigaciones de la chocolatería Rocío, de la casa de Houston, que le hace juego a Carlos Loret de Mola. Ahora vuelven a publicar de Signal Lab del ITESO un estudio, una disque investigación, y me alude personalmente, me señala personalmente como líder de estos grupos que lo defienden a usted y que golpean, atacan, violentan a sus críticos. Yo vengo aquí a decir que no es cierto, que es falso, y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera, sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto. Y por eso le pediría, por favor, que aquí se aclare nuevamente, porque hablan, perdón que lo mencione, de Pigmenio Ibarra, que señaló que qué bajo había caído Aristegui en esta investigación, el conductor del canal de YouTube Sin Censura, Vicente Serrano, con miles de retweets, porque dije que lo de Aristegui es triste, lo sostengo, por los errores editoriales que yo pienso, que yo opino, en la libertad de expresión así lo he señalado, pero se nos menciona como parte de estos grupos que, insisto, generamos una concatenación, válgame Dios, para apoyarlo a usted y para atacar a los críticos. Y creo que esto es importante, y obviamente lo hice con toda la intención, porque son estas investigaciones extrañas que realizan desde Signal Lab y del ITESO, y por favor me gustaría que lo aclararan, porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago ni publicidad oficial. Yo aquí he dicho siempre, no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de políticos. Así que, presidente, por favor, Jesús, y disculpe que lo haya traído, sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, pero aquí la prensa está levantando falsos. Pues es que presidente, es un buen tema. La verdad que yo lo que quiero hacer, por tener la oportunidad de verte, nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás, pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces. Y desde luego que ni tú recibes dinero, ni nosotros repartimos, como se dice coloquialmente, chayote. Nosotros no maiceamos a nadie, no ahora, de siempre. Lo consideramos algo indigno. Y en tu caso, como
para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden, sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros. Son millones de mexicanos los que quieren un cambio, una transformación, que están hartos de la corrupción que imperaba, donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar. Y esos son los que están molestos, están enojados. Y desde luego que así como tú, está el caso de Pigmenio Ibarra, que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos en momentos de definición que son muy buenos, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, objetivo, decían, no partidista. Y así se la llevaban. Y ahora ya no hay para dónde hacerse. No hay medio entre estar con el pueblo y tener como ética la verdad, o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder. No hay ya medias tintas. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. O sea, ya no se puede simular. Y afortunadamente, como se están dando estos cambios, muchísima gente, así como ustedes, están ejerciendo un periodismo distinto. Y hablando de periodistas, vamos a decir profesionales o de oficio, pero también hay muchísimos ciudadanos que sin tener el oficio del periodismo están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles. Un día voy a poner la lista, cuando menos de 100. ¿Cómo se llama la compañera enferma que deseamos que se mejore, que la queremos tanto? Beatriz Aldaco, de aquí, de Sonora. O sea, del Instituto de Cultura, presidente. sí, ojalá y salga adelante. Bueno, ella apenas la he visto 2 veces, pero la conocía por sus escritos, por sus textos. Hay varios que están en redes sociales que no los conozco, pero que los abrazo porque defienden el proceso de transformación todos los días. Carlos Monsiváis, al finado, me llegó a decir, y todavía no estaban las cosas como ahora, me llegó a decir, solo a Madero han atacado tanto, o más que a ti. Entonces,
Ahora, Monsi ya no le tocó vivir estos tiempos de las redes sociales. Pero por eso hablo de las benditas redes sociales. Porque así como hay mucha gente que se esconde en el anonimato para atacar, y hay granjas de bots, de robots, que con dinero compran esos mecanismos para mentir. Así hay muchísima gente de carne y hueso y con un poco de pescuezo y con mucha inteligencia que está ahí ayudando. Y un día voy a decir a Jesús que ponga la lista. Imagínense, hay muchísimos moneros, caricaturistas, pero imagínense lo que significa contar con el apoyo. Solo voy a hablar de dos, del Visgón y de Hernández. Ya con esos tengo dos nada más. Pero es lo más lúcido que puede haber, la caricatura más inteligente y comprometida. Escritores, pues el que ayude Pedro Miguel y otros. ¿Y cuántos están en contra de nosotros? La mayoría, pero puro escritor del régimen antiguo. Krause, que vivía del presupuesto público, Aguilar Camín. ¿Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto, ni siquiera periodista, que estoy pidiendo que nos diga cuánto gana? Ayer contestó por fin que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive, pero el señor Loret de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. No hay conflicto de intereses. Pero además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola. Bueno, ya estos ataques a mis hijos, pero no
no es a mis hijos, es a mí. Entonces, ahora sí que tomo nota desde hace tiempo. ¿Con qué autoridad moral, señor Loret de Mola, me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? Porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral. Si no, no es posible. No resiste uno. ¿Cuál es mi escudo? Mi honestidad. Ya me hubiesen hecho papilla, políticamente hablando, si fuese yo corrupto. Bueno, pero como la gente ayuda, no ahora, de siempre, ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Y esto es muy importante, porque el pueblo no sabe, porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación, porque las grandes empresas de comunicación necesitan tener influencia en el gobierno, doblar a los gobiernos para recibir canonjías, contratos jugosos de obras. Y así hay medios de comunicación que tienen constructoras. Les decía yo que el aeropuerto fallido de Texcoco, la pista principal iba a ser una empresa de comunicación, de información. ¿Qué saben los periodistas de construir un aeropuerto? Pero tenían muchas agarraderas. En verdad no era el cuarto poder en un tiempo en México, era el primer poder. Decía el finado Azcárraga que él era un soldado del presidente. Pasó el tiempo y el presidente se convirtió en un soldado de Televisa. Cambiaron las cosas. Entonces eso ya se terminó y eso los enoja mucho. Entonces, por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es el que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal, que no lucha por un principio. Es la diferencia entre un soldado de un ejército y un guerrillero. No todos los soldados de los ejércitos son mercenarios, hay patriotas, como los soldados de México. Ayer hablaba yo de eso, de su origen revolucionario.
del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano, pero sí son mercenarios. Entonces, me llega mi información de todo el país, por eso ya no existe el Estado Mayor y nos ahorramos muchísimo. Eran 8,000 elementos, no lo olvidemos, los que cuidaban al presidente. Ya no hay 8,000 elementos cuidando al presidente. Son los de ayudantía, 15 mujeres y hombres, que no son además militares ni policías, son profesionistas o profesionales. Y ya desaparecimos el llamado CISEN, que hacía espionaje. Desde hace tiempo a nosotros nos apoya el pueblo y nos envía información. Hace un momento le dije al general Audomaro, ¿cuántos elementos tenemos de inteligencia que no de espionaje? Me dijo que como 1,000. Le digo, ya te gané. Yo tengo como 50 millones que me informan. Ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, ¿sí?, de lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret. ¿Ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11,800,000 pesos el año pasado. Esto es al año. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican El País, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. Ya que estamos en eso, ¿no? La Nota es la Nota. Latinus, también quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director el periodista del Universal,
compañero, que es muy respetuoso, no vino ahora. Sí. Este es 4.500.000 al año. Quiere decir que son como 300.000, ¿no? 350.000. 350.000 al mes. A ver, porque aquí esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, el Washington Post, nada más que es muy poquitero. 600.000 al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo eso lo voy a pedir en el informe. 35.200.000. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2.011.000. Y él gana 35.200.000. O sea que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Una película que le llamaron de panzazo, en contra de los maestros. Entonces voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes. Nada más esto, por lo pronto, por ahora. Y lo hago porque está de por medio de la transformación. Eso no es un asunto personal. Yo estoy bien con mi conciencia, yo duermo tranquilo, pero represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país. Y ese movimiento hay que defenderlo. De quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo.
Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. No tenemos que quejarnos. Es un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Y vámonos adelante a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo, a transparentarlo. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? Nadie. ¿Por qué? Había un contubernio de poder. La mayoría de la gente que nos está viendo, si hacemos una encuesta, le preguntamos a los mexicanos, ¿tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos o que ganaba el equivalente a 2 millones de pesos al mes o 2,5 millones de pesos al mes? ¿Sabías? La mayoría no. Se imaginaba desde luego de la corrupción y demás, pero información de esta no había. No se podía tocar al intocable. Eso era la impunidad. No se garantizaba el derecho a la información. Pero en fin, ya, se cierra. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días, gobernador, buenos días a todos. Preguntarle nada más sobre el nombramiento de la exgobernadora Pavlovich, si ella ya le dio alguna respuesta, si ella ya le dio alguna respuesta sobre el nombramiento como cónsul de Barcelona. No tengo ninguna información. Yo le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que es el que atiende estos asuntos, pues que hablara con Claudia y que se pusieran de acuerdo para ver lo del nombramiento. Ya van a empezar a presentarse al Senado todas estas propuestas. En el caso de los gobiernos de otros países donde se requiere el beneplácito, pues ya nos han dado respuesta. Creo que Venezuela, Nicaragua, España y otros países, de los nuevos embajadores. Pero vamos a esperarnos. Pero ella, usted no le ha dado una respuesta, ella, la exgobernadora, a usted, si así acepta o el nombramiento. No le he visto, pero hablamos, yo le hice el planteamiento, ella me dijo que estaba de acuerdo y ya le pedí a Marcelo que él estableciera comunicación con ella y se hicieran los trámites, porque hay que hacer la solicitud al Senado para la aprobación, pero yo creo que estén firme, porque si no ya me hubiesen mandado a decir, o ella hubiese pedido una audiencia conmigo para decirme que no estaba de acuerdo, pero yo creo que eso va caminando. Ok, gracias. Presidente, sobre el tema de seguridad, preguntarles, se dieron aquí ya los números de cómo va el tema de la seguridad en Sonora, si nos pudieran comentar un poco sobre estrategias puntuales que se van a seguir para el combate a la inseguridad. Ahorita no sé si nos puedan comentar más sobre los refuerzos que llegan a Guaymas, que comentaba el representante de la Sedena, que llegan hoy, refuerzos, cuántos refuerzos son,
si son de la Guardia Nacional o cómo va a estar. También comentaba el gobernador que se va a pedir que San Luis Río Colorado se incluya en los municipios prioritarios. Si esto va a ser así, si ya se va a incluir San Luis Río Colorado, qué va a significar esto para San Luis Río Colorado, y no sé si nos pueden ahondar un poco más en las estrategias que vienen para Sonora en materia de seguridad. Bueno, lo primero es que estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador, que tiene todo nuestro apoyo. No está solo y lo vamos a seguir apoyando. Y no personalizo, es el apoyo al pueblo de Sonora, a los sonorenses, de los 72 municipios. Por eso vengo. Y ya llevamos tiempo ayudando y vamos a seguir ayudando, ¿sí?, a este estado, con un pueblo bueno, trabajador, que yo admiro mucho al pueblo de Sonora. Entonces, ya se han construido cuarteles de la Guardia Nacional, ya tenemos elementos suficientes, ya se advirtió, hay 4,000, 5,000 elementos de policías municipales y estatales, ya hay 10,000 elementos de corporaciones federales, 10,000 y 5,000, tenemos 15,000 elementos, pero van a llegar más. Y lo mismo en lo que tiene que ver con instalaciones militares. Ya nos pidió el gobernador apoyo para San Luis Río Colorado y para una instalación especial en Caborca, ya se autorizó. Y vamos a seguir apoyando en todo. El almirante Ojeda está atendiendo de manera personal lo de Guaymas y se han llevado a cabo acciones importantes y tiene un tratamiento especial Cajeme y está dando resultados. De eso me gustaría que hablaran, de la llegada de un equipo especial. Cualquiera de ustedes, si tú quieres plantearlo, y es todo nuestro apoyo. Aquí también aprovecho para decir que además de todos estos homicidios que ya han sido aclarados, que no ha quedado homicidio sin ser investigado y no aceptamos la impunidad, ya son más de 20 detenidos, autores materiales, intelectuales, en el caso de los asesinatos de niñas, niños y mujeres de Bavispe. Tenemos ya prácticamente a todos detenidos, quedan 11 nada más por detener. Entonces, y vamos a continuar de esa forma. Pero a ver, gobernador. Gracias, presidente. Gracias, presidente, con mucho gusto. Efectivamente estamos atendiendo de manera particular, obviamente con el respaldo del gobierno federal. Decía en los datos anteriores que la Policía Estatal de Seguridad Pública tiene 866 elementos, no ha crecido en 12 años, consecuentemente su capacidad es totalmente limitada para atender el tema. Pero debo decir, por ejemplo, que la Guardia Nacional en 2 años tiene ya 3 años y fracción
tiene más de 3,000 elementos aquí en Sonora. Casi cuadruplica la fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Consecuentemente, uno de las iniciativas es el incremento en el estado de fuerza, porque es lo que permite una respuesta más inmediata. En el caso de Obregón, por ejemplo, tenemos 200 elementos adicionales del Ejército, tenemos 50 elementos de CONACE, de la Comisión Nacional Antisecuestros, pero que están en tareas de investigación y en coadyuvancia con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por eso es que hemos podido incrementar de la manera en que informé la ejecución de órdenes de aprehensión. Tengo el ofrecimiento de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que aprecio muchísimo, reforzar, enviar cuerpos también, grupos de CONACE a San Luis Río Colorado, a Guaymas, Empalme y a Caborca. Nos apoyan de manera extraordinaria. Yo digo que la CONACE es una revelación porque descubrió una vocación para la que no fue diseñada. Obviamente los elementos de CONACE vienen, es un respaldo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución de excepción, como lo son el Ejército y la Marina. Y ya que me meto en ese tema, bueno, pues saludo desde aquí a mi queridísimo general Sandoval y le deseamos que le sea leve este nuevo contagio de COVID. Obviamente estamos trabajando, reforzando mucho las tareas de inteligencia. Ese es uno de los pues grandes ingredientes de esta etapa de mejora de la seguridad. En el caso del Estado, tenemos una colaboración muy importante del Centro Nacional de Inteligencia, participa diariamente en las mesas de seguridad. En el caso de Sonora vamos a crear la Agencia de Investigación Policial. No hay un órgano que recoja, procese, analice y convierta en productos, en recomendaciones, toda la información policial que hay en el Estado. Todas las policías municipales saben lo que pasa en cada una de sus comunidades, pero no hay un órgano que recoja esa información, la analice y la convierta en recomendaciones de política pública. Y, por supuesto, la prevención. Nada más que la prevención, que es lo más eficaz, es un tema de muy largo plazo. Informaba yo hoy en el Gabinete de Seguridad que tenemos una intervención de prevención en las 10 colonias más violentas del Estado. Pero ese es un tema de largo plazo y tenemos que ampliarlo, obviamente, a todas las áreas de mayor incidencia criminal en el Estado. Aprovechando que estoy en el micrófono, quisiera, presidente, resaltar una cosa muy importante de la que fui informado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la autorización del presidente para que los recursos del FASP, del Fondo de Administración de Apoyo a la Seguridad Pública, que este año ascienden a 270 millones de pesos para el Estado, podamos recibir el recurso que corresponderá a los próximos 3 años a través mediante un apoyo de Banobras, y que al recibir de manera adelantada estos recursos, integraríamos un fondo para este año de 710 millones de pesos que nos van a dar una capacidad excepcional para equipar a la Policía Estatal de Seguridad Pública, construir las instalaciones que requiera para el mejoramiento, particularmente los C5 que nos ayudan muchísimo con estos sistemas
tecnológicos de vigilancia, y esa es una gran noticia. Vamos a contar con 710 millones de pesos para respaldar las actividades de seguridad pública. Es todo, jovencita. ¿Es de SENACE o es de...? No, son elementos de la Secretaría de Marina, adicionales, y estamos organizando ya los... De la defensa, y estamos organizando ya los grupos, bueno, pero ya llegó con anterioridad 100 elementos de la Marina, y estamos organizando ya los grupos de trabajo para Guaymas, Empalme de la CONACE, San Luis Río Colorado y Caborca. Gracias. La verdad es que, como si fuese poco, el hecho de que Alfonso haya estado de secretario de Seguridad, pues ayuda mucho, porque lleva muy buenas relaciones con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. No vieron al subsecretario de la Defensa cuando hablaba de los delitos de Sonora, que decía, bueno, están subiendo, pero la verdad, van a bajar. O sea, porque hay muy buena relación. Pero todos sabemos aquí lo que pasa, y además no vamos a ocultar absolutamente nada, y se va a decir todo, absolutamente. Pero ayuda mucho que haya una relación muy estrecha. Nos da mucho gusto. Adelante. A ver, Sara. Luego tú. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, ayer España emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones que usted ha hecho contra España y contra el gobierno de España y contra empresas españolas, y dice que quiere una relación de respeto sin este tipo de manifestaciones. Preguntarle, por un lado, si ha habido comunicación entre las cancillerías de ambos países, y qué implicaciones tendría esta pausa que usted ya ha manejado. ¿Sería solamente la manifestación verbal que ha hecho de que hay una pausa, o tendría alguna consecuencia en el día a día, en los hechos diarios? ¿Disminuiría negocios? ¿No iría el embajador? En fin, ¿retiraría el embajador? ¿Qué consecuencia habría formalmente? Ya lo expliqué ayer, pero bueno, lo repito, no es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y políticos de México en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. La actitud o el comportamiento de la empresa Repsol de España en México, lo que nos costó, es cosa de hacer el análisis. Yo lo tengo hasta escrito en un libro. Lo que nos costó lo de OHL,
las concesiones entregadas a esta empresa española, favorita del gobierno anterior, y lo que nos ha costado Iberdrola. Pero no solo lo que ha perdido México, sino la ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica se lleve a trabajar a la secretaria de Energía de México y se lleve como empleado al expresidente de México, a Felipe Calderón. Eso es una ofensa a nuestro pueblo. Entonces, no es ruptura en las relaciones, es nada más. Ninguna consecuencia diplomática. Nada más decir, no se permite robar, no somos tierra de conquista. Y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel. Eso es todo. Yo creo que ya. ¿No ha habido ninguna comunicación entre las cancillerías? ¿O? Puede ser. Sí ha habido. No tengo información directa porque Marcelo está en Francia, pero no habría ningún problema en que se tenga comunicación. ¿Qué mejor comunicación que lo que estoy diciendo? ¿Que no se entera? Dicen los internacionalistas conservadores, expertos en política exterior, que si qué es eso de pausar, ¿no lo entendieron? Claro que sí. ¿Ves? A ver, vamos dándonos tiempo. Nos conviene a los pueblos, a los gobiernos, para entender de que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México. Ya no les puedo mandar un telegrama porque ya eso es obsoleto. Pero es decirles, ya no, es que me tocó hablar con el presidente del Consejo de Iberdrola. Señor, pues me imagino que allá, no sé, el comportamiento en las reuniones con el rey, ¿no? O en las reuniones con el presidente de España, pero acá quiso actuar con un protagonismo irrespetuoso. Y le tuve que decir, oiga, ustedes nos han ofendido.
pero ya quién sabe cómo actúa. Yo creo que tiene mucha influencia porque allá sube y sube y sube y sube el precio de la luz y ellos son los que controlan, los Iberdrola. Y ese es el modelo que quieren para México, o hacia allá iban, porque se los permitieron. Pero imagínense, aquí en Sonora, con los calores ahora y frío, si no existe la Comisión Federal de Electricidad, dejamos a la gente en el desamparo. En España aumentaban y aumentaban el precio y no se atrevía el gobierno a hacer nada. Entonces, aquí acuérdense, el cambio significó separar al poder económico del poder político. Porque estaban convertidos en un solo poder. Y lo que significó este cambio, entre otras cosas, fue separar al poder económico del poder político. Antes, el gobierno estaba al servicio de una minoría, que eran los que mandaban. Por eso no pagaban impuestos las grandes corporaciones comerciales, económicas, los bancos, y hacían lo que querían. Y los sueldos de los trabajadores, por los sueldos. Mandaban un grupo. Ahora no, ahora es un gobierno para todos, para ricos y para pobres. Y se le da la razón al que la tiene, se actúa con justicia. Entonces ese es el cambio. Repito, yo admiro, respeto muchísimo al pueblo español, un pueblo como el mexicano que en momentos difíciles se decidió a salirse de España, muchos migrantes, y a trabajar y a buscarse la vida. Vinieron a México y a todos lados y salieron adelante. Decía un amigo que su padre era migrante español, me decía hace relativamente poco que si en aquellos tiempos hubiesen existido las tiendas de 24 horas, su papá hubiese trabajado las 24 horas. Lo mismo que los migrantes mexicanos, nuestros paisanos, en Estados Unidos, los que usan las camas calientes, que van a trabajar. El migrante del mundo es un ser excepcional que merece todo nuestro respeto. Y desde luego los españoles de la República, grandes poetas, intelectuales, tenemos muy buena relación con el pueblo español, para que no se malinterprete, ni modo que la empresa
cualquiera. Iberdrola es el equivalente al pueblo español. Es como si dijéramos que Telmex es México. No. Es más, ni siquiera el gobierno de España es el pueblo español, ni el gobierno de México es el pueblo de México. Son cosas distintas, para no equivocarnos. Las diferencias las tenemos arriba y además tenemos pruebas de lo que decimos. ¿Qué más prueba puede haber? Que terminó el gobierno de Calderón después de que el trato a Iberdrola fue excepcional, que se le entregan subsidios, se le compra la energía a precios elevadísimos. ¿Qué más prueba puede haber? Que se va el señor Calderón a trabajar como consejero, que le pagan como consejero de la empresa. Tuvimos que aprobar una nueva ley, que eso ayuda mucho también para informar, una ley de austeridad para que el que trabaja en el gobierno durante un tiempo no se pueda ir a trabajar a una empresa vinculada a lo que fue su desempeño en la función pública, porque se llevan información privilegiada. ¿Qué sucedía? Salían de Pemex y se iban a las empresas privadas. Se llevaban información de las exploraciones en Pemex, de dónde estaban los yacimientos petroleros, de dónde había petróleo. Y ese funcionario lo contrataba una empresa particular, y en las privatizaciones, en las llamadas rondas, de pura casualidad, esa empresa ganaba ese bloque para extraer petróleo, donde se sabía de antemano que había petróleo. Bueno, el caso del expresidente Zedillo, vende los ferrocarriles nacionales, los ferrocarriles de México, y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que compra los ferrocarriles de México. ¿Qué es eso? Entonces es un poco contestarte tu pregunta, y no hay ninguna otra acción. Es una relación económica, desde luego, comercial, una relación social, cultural, turística. Es nada más apuntar este caso, porque ahora también, que se sepa, con la reforma eléctrica, pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México. Es todo. Gracias, presidente. Y preguntarle, ayer fue asesinado Eber López en Oaxaca, periodista, preguntarles qué información tienen, y también si en estos foros que entiendo ha hecho el subsecretario Encinas
¿Ya se tiene algún resultado de cómo se podría mejorar el mecanismo de protección, sobre todo para los periodistas de los estados, que son los que se ven más vulnerables en este tipo de situaciones? Y otra de periodistas, ¿cómo va el conflicto en Notimex? Son ya más 700 días de huelga, si no ve usted ningún viso de que se pueda arreglar para que la agencia vuelva a funcionar. Bueno, de esto último, ojalá y se logre un acuerdo, a ver si nos informan. Se lo vamos a pedir a Jesús que nos informe un día de estos sobre cómo va este conflicto. Se está mejorando el mecanismo de protección a periodistas, lo está haciendo en efecto Alejandro Encinas. Y acerca de este lamentable asesinato podemos ya informarles, porque no solo nos preocupa, nos ocupa, y es un periodista que nosotros conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos. Es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca. Incluso sus familiares van a solicitar una audiencia conmigo. Ya le pedí a Alejandro que los atienda y ya les podemos dar información de lo que sucedió de inmediato. Si te parece, Rosa Isela. Ricardo Mejía. A ver, informamos. Porque, repito, no me gusta la frase, hay que buscar otra. No sé, la veo como autoritaria, así como muy dura, facha. Pero la gente sí la entiende muy bien. La frase es: el que la hace, la paga. O sea, no hay impunidad. Cero impunidad. Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad. No es lo mismo de antes. En todos los casos. Y esto es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco. Cero impunidad. A ver. Con su permiso, presidente, secretaria Rosa Isela, secretarios, gobernador. Efectivamente, el día de ayer asesinaron al periodista Eber López Vázquez en Salina Cruz, en su domicilio. Sin embargo, la pronta reacción de la Policía Municipal de Salina Cruz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, permitieron detener en flagrancia a 2 personas identificadas por su probable participación en el homicidio cometido contra este periodista. Se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina, en una Dodge tipo Ram. Son 2 sujetos del nombre Ricardo N. cada uno de ellos, que ya fueron detenidos, ayer puestos a disposición del Ministerio Público. Por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, hemos estado en contacto con el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinberg. Se está siguiendo todas las líneas de investigación. Comentar que
conforme a la información que proporcionó el subsecretario Alejandro Encinos, no estaba incorporado al mecanismo de protección de periodistas, pero como lo señaló el señor presidente, ya se está por tener una audiencia con los familiares de la víctima. Se está profundizando en las líneas de investigación para determinar el móvil y la autoría intelectual, pero, como dice el señor presidente, bajo la política de cero impunidad, ya están detenidos los dos autores materiales de este hecho lamentable. ¿Sería cuánto? Hay más información, pero no podemos ofrecerla todavía. Muy bien, vamos. Sí. Gracias, señor presidente. Demián Duarte de El Sonora Power, Radio Sonora y Telemax. Bueno, primero que nada, señor presidente, bienvenido a nuestro estado por 17ª ocasión, si no me equivoco. Siempre es bienvenido a Sonora y sobre todo aquí a Hermosillo, que bueno, Hermosillo es mi ciudad y es mi casa, entonces bienvenido aquí también a nuestra casa, que es la suya. Señor presidente, en Hermosillo tenemos una ciudad que usted conoce bastante bien, es una ciudad moderna, una ciudad funcional. Lamentablemente también somos uno de los 50 municipios prioritarios, hemos sido afectados por la ola de violencia que se vive, por la cuestión de la delincuencia. En Hermosillo, señor presidente, no tenemos espacios de convivencia pública, son muy escasas las áreas verdes. Le reconocemos mucho a su gobierno que se ha empeñado en apoyar a Hermosillo. La SEDATU, a cargo de Román Meyer, ha estado trabajando en el estadio Héctor Espino, que se va a entregar en esta visita, también en el Centro Cultural de la Cañada de los Negros, lo cual es muy importante. Sin embargo, en las colonias no existen las áreas verdes. Tengo por aquí un paquete que quisiera entregarle de propuestas relacionadas precisamente con la posibilidad de que la SEDATU haga más intervenciones urbanas en Hermosillo. Hemos visto con atención lo hecho en Nogales, lo que se ha hecho en Agua Prieta, en San Luis Río Colorado. Creo que sería importante que volteara a nuestra casa, que es Hermosillo, a la que le reitero, es usted muy bienvenido. Señor presidente, le quiero hacer un par de preguntas. En Sonora, usted sabe que uno de los grandes temas es el agua. Somos un estado árido, sin embargo somos un estado también muy productivo. Hace aproximadamente un año yo le llevé el caso de los ejidatarios de la cuenca del río Mátape, es el distrito de riego 038, si mal no lo recuerdo. Ellos le pedían la división del sector social del sector privado. Es un tema que ya se logró, afortunadamente, y ellos me pidieron que ahora en esta ocasión que viene a Sonora le agradeciera a nombre de ellos. Es un asunto que sienta un precedente histórico, no hay ningún distrito de riego que se haya dividido más que ese, y bueno, pues al final de cuentas marca también la pauta. Esto se lo traigo a colación porque usted viene a entregar el distrito de riego 018 a los yaquis, que también va a marcar una diferencia muy importante, la primera vez que un distrito de riego está en manos de un grupo originario. Lamentablemente el tema del agua mueve muchos intereses y existe el distrito de riego 014, que es el de San Luis Río Colorado, Mexicali. Ahí los usuarios del distrito de riego me han pedido que le informe a usted que han estado algunas personas contratistas duplicando obras que hizo en su momento la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la que maneja las aguas del río Colorado, y que invirtieron $18 millones ahí en el distrito de riego. Estos $18 millones, 367 millones de pesos, bueno, se invirtieron en revestimiento de canales, rehabilitación de pozos, nivelación de tierras, pero durante los años 2018, 2019 y 2020, estas obras las volvieron a meter como si las hubieran vuelto a hacer, y la Conagua pagó aproximadamente 50 millones de pesos. Esta es una denuncia que me pidieron que le presentara, señor presidente, y en función de eso, bueno, pedirle que intervenga en este sentido la Conagua y la Secretaría de la Función Pública para investigar lo que está pasando ahí, porque pues son recursos, al final de cuentas son recursos públicos. Entonces, saber y preguntarle en ese sentido si habrá la posibilidad de que el gobierno intervenga. Vamos a intervenir, sí, y vamos a estar pendientes de todo lo que es la administración, el manejo del agua en Sonora. Es parte de esta gira, en efecto,
y sí, vamos a investigar sobre esta situación que tú estás planteando y vamos a recibir también tus propuestas. Yo quiero adelantar algo aquí, porque a lo mejor ya mañana no lo voy a poder decir, es que con esto de las vedas no sé qué pueda decir y qué no pueda decir, pero no creo que sea ningún problema el que diga, porque es un asunto administrativo, que los 2 estadios que adquirió la Federación del gobierno del Estado se le van a entregar de nuevo al gobierno de Sonora. Los 2 estadios. Se están terminando, se van a arreglar y se les entrega. Pasan a ser propiedad del gobierno de Sonora. Y preséntanos también otras propuestas. Sí, claro, son 24 parques en Hermosillo. De hecho, hasta donde podamos. Claro, claro que sí. Olvidaba, los ejidatarios del Valle de Guaymas, los del río Mata, le mandan un escrito de agradecimiento que, si me permite, también le voy a entregar. Y finalmente, señor presidente, el tema de Cananea. Nos ocupa y nos preocupa. Sé que usted ha metido mucho empeño en dar una solución y una respuesta a los habitantes del mineral. Y en esta situación, bueno, he visto yo con atención jaloneo, por no llamarle de otra manera, que trae Napoleón Gómez Urrutia con el asunto de la huelga, que bueno, pues se estalló hace 17 años, y donde usted ha planteado que el secretario de Gobernación atienda la situación. Han aparecido algunas manifestaciones de Napoleón Gómez Urrutia quejándose de que su gobierno no está atendiendo el centro del asunto, pero bueno, entendemos, porque apareció ya un 5º laudo que le ordena a él y al sindicato que encabeza pagar los famosos $54 millones que corresponden al 5% por la venta de la empresa. A mí me parece, digo, y es una opinión que comparto con muchas personas, que todo esto, este ruido que está metiendo el senador Gómez Urrutia, pues no es otra cosa que una cortina de humo para no pagar, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, hay 5 laudos ya, le han concedido sobre los laudos anteriores amparos, que es una táctica dilatoria para no cubrir los 54 millones de dólares. Al final de cuentas, la pregunta, señor presidente, es si algo puede hacer su gobierno a favor de los derechosos en este caso, y sobre todo evitar que se esté utilizando al Poder Judicial para afectar a cerca de 2,000 personas que son mineros, que son de Cananea y que tienen derecho a obtener los recursos relacionados con este dinero, que son más de 1,000 millones de pesos. Es un tema como que ya es muy recurrente, y usted ha dado una respuesta puntual, pero no se ve que de la otra parte, es decir, de parte del sindicato y del senador Gómez Urrutia, pues haya la voluntad de pagar. Es eso, preguntarle si hay la posibilidad. Vamos a informar pronto ya sobre este tema, que ya lo expusiste, es un asunto de tiempo atrás, amplio, que tiene que ver con una confrontación. Yo ya he hablado de eso, entre la empresa y el sindicato, y en particular es Germán Larrea, que es el principal accionista de Grupo México, y el senador Gómez Urrutia. Ya el secretario de Gobernación tiene la encomienda, ¿sí? Va a hablar con los 2 y se va a buscar un acuerdo, se va a buscar la conciliación. Llevamos buenas relaciones con los 2 y lo que queremos es llegar a un acuerdo. ¿No has hablado con ellos todavía? Sí.
ya, ahí va. Entonces para la próxima ya informamos y nos entregas los documentos. Ya nos vamos porque bueno, que sea una, como dice en mi pueblo, no le hace que sea una machaca. Vamos a Yécora, por tierra, sí, vamos y regresamos, y mañana estamos aquí, vamos a estar precisamente en el estadio y vamos a estar con los ERIs, y en la tarde noche en Guaymas, y el domingo con los pueblos yaquis, y también pasamos a Obregón, al estadio. Ese es el programa. Bueno, que la pasen bien.